Bienvenidas y bienvenidos al Arte de Habitarte, un podcast de salud, bienestar y conciencia. Aquí encontrarás un espacio íntimo y seguro, donde exploraremos cómo habitar el cuerpo, la mente, el alma desde la medicina, la espiritualidad y la belleza con propósito. Un lugar sin juicios, abierto a la curiosidad y el aprendizaje, donde cada conversación te invita a mirar tu vida con nuevos ojos. Te acompañaremos en este viaje de regreso a ti, inspiradas en el arte del wellness, entendido como el estudio del ser y del equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Porque la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la oportunidad de vivir tu mejor versión, con presencia, conciencia y la experiencia plena de habitarte desde el amor propio. Bueno, bienvenidos al Arte de Habitarte. Hoy nos acompaña Ricardo Eiris, embajador de la paz y la buena voluntad ante la UNESCO, creador del método Integra, una metodología de transformación a nivel subconsciente que nos permite liberar bloqueos y conectar con nuestro verdadero potencial. Tras una larga trayectoria como empresario y docente universitario, en el año 2009, Ricardo tomó una de las decisiones más importantes de su vida y eligió que su verdadera profesión sería ser feliz. Desde entonces se ha dedicado a enseñar y acompañar procesos de transformación personal a través de conferencias, formaciones y también es autor de varios libros, entre ellos Fundamentos del Subconsciente, que nos invita a descubrir cómo reprogramar nuestra mente para crear hábitos emocionales y mentales más saludables. Ricardo, un honor tenerte, un placer, gracias por estar aquí con nosotros. Pues muchas gracias, gracias a vosotras por invitarme. Un verdadero Mm, placer. Y a compartir todo aquello que queráis, todo aquello que realmente deseéis profundizar en ese mundo de la mente, del subconsciente y sobre mi persona también, por supuesto. Claro que sí. Bueno, primero, por supuesto, queremos conocerte a ti. Entendemos que vienes del mundo empresarial y en el año 2009 decidiste hacer una transformación en tu vida, ¿no? Dejaste tu vida de ingeniero, entiendo que también tienes tu maestría en gerencias y dijiste no más y quisiste entonces hacer este cambio en tu vida en búsqueda de una transformación y queremos entender cómo llegaste a este proceso y al método de Integra. Pues ese cambio fue un cambio que la verdad es que me pedía mi interior, ¿no? Me pedía mi subconsciente, por decirlo de alguna manera, porque yo llevaba muchos años en los que no le encontraba el sentido a mi vida, en el que no es que estuviera mal, porque yo estaba bien y tiraba para adelante y tenía éxito a nivel profesional y pues monté mi familia con mis hijas. A ver, la vida que yo creo que nos programan para tener, ¿no? De alguna manera lo que nos programan para decir, no, mira, una vida exitosa es esto. Pues yo la tenía, pero yo realmente internamente tenía la sensación de que mi vida no la dirigía yo, de que realmente yo estaba haciendo lo que el sistema quería que hiciera y que en realidad si ponían a otra persona educada de la misma manera en el mismo lugar donde yo estaba, pues las decisiones no iban a cambiar mucho. Entonces, bueno, llegó un momento en el que tomé la decisión de cambiar de profesión. Es decir, estaba un día en el notario, me estaban pidiendo pues que rellenara unos datos personales en un formulario y pues lo típico, uno de esos datos personales es la profesión. Y yo siempre durante toda mi vida me había sentido incómodo respondiendo a esa pregunta. Nunca había tenido una profesión en la que yo dijera, mira, me siento totalmente identificado con esta profesión. Y ese día decidí que pues iba a dejar de rellenarlo así al tuntún como siempre había hecho y que iba a poner algo que me sintiera identificado y que lo pudiera mantener durante toda la vida. Y estuve pensando un buen rato antes de escribir. Y al final acabé escribiendo ser feliz como profesión. Y bueno, al final esa decisión de escribir eso en ese momento fue lo que me llevó a cambiar radicalmente de vida. Porque el hacerme consciente de lo que significaba ser profesional de mi propia felicidad, ser profesional de ser feliz, pues me llevó a que eso era incompatible con la vida que tenía, eso era incompatible con el trabajo que tenía y que lógicamente para mí la felicidad tenía que ser pues una prioridad. Y yo tenía que saber como el que más sobre felicidad y sobre cómo poder interiormente conectar con esa felicidad y bueno, al final es lo que me llevó a tomar las decisiones de salir de ese mundo de la empresa, de ese mundo del sistema por donde nos lleva y encontrar otro camino totalmente distinto, ¿no? Encontrar el camino en el que yo realmente me sintiera pleno y realizado haciendo aquello que estuviera haciendo.
Qué espectacular eso que dices, Ricardo, porque hoy en día la mayoría de las personas estamos a veces condicionadas a algo o escuchas mucho el yo no sé qué pasa, lo tengo todo, pero no estoy al 100, ¿no? Y ese no estar Ajá. al 100 es esa sensación de que hay algo que falta rellenar, llenar. Y quizás es eso, ese subconsciente que está gritando y está pidiendo esa ayuda de que, oye, escúchame, realmente lo que me hace feliz es esto, ¿no? O incluso hay personas que son muy exitosas, que dicen amar lo que hacen, pero tampoco sienten esa 100 cubierto totalmente. Y qué valiente de tu parte, y realmente es muy admirable el hecho de que hayas querido darle una transformación a tu vida y decir, oye, vamos a ser feliz, pero vamos a crear un método al cual vamos a compartir con tantas personas porque el objetivo es eso, al final ser feliz para todos. Incluso, Ricardo, leyendo tu biografía, conociendo un poco más sobre ti, indagando, veo que creaste el método Integra. Y me pone a pensar un poco sobre el método Integra, ¿qué es la diferencia de otras metodologías de crecimiento personal? Y para muchos que no habíamos escuchado hablar en algunas ocasiones de ese método, ¿cómo lo describirías tú en pocas palabras? Pues mira, Método Integra fue yo diría la culminación de ese proceso de cambio, ¿no? Porque yo en realidad cuando decidí cambiar de vida no tenía esos conocimientos. De hecho, para mí el mundo del subconsciente era totalmente ajeno a mi realidad. Ni tenía ni idea ni me importaba realmente la existencia de la mente subconsciente. Pero claro, hacer ese cambio, enfocarme en la felicidad, ¿no? Elegir como profesión eso, me llevó a primero investigar sobre la felicidad. Esa investigación sobre la felicidad me llevó a dejar de mirar hacia afuera y a mirar hacia adentro, porque realmente la felicidad no nos viene del exterior. Y claro, mirar hacia adentro pues era encontrarme de bruces con la mente y con la dualidad de la mente consciente y la mente subconsciente, ¿no? Y la clave de todo no está en la mente consciente, no está en lo que nosotros estamos pensando, elegimos conscientemente, sino en lo que pues tenemos programado en nuestro subconsciente. Y eso fue lo que me llevó a meterme pues en profundidad durante varios años a investigar sobre la mente subconsciente. Y me dediqué a todo, a leer todo tipo de libros que hablasen de la mente y del subconsciente. Me metí a escuchar podcasts, me metí a escuchar conferencias, me metí a meterme en todos los cursos que encontraba que hablasen sobre el subconsciente de un modo o de otro y me llevó a profundizar y conocer más de 50 técnicas que permitían llegar al subconsciente de alguna manera. Es decir, que mi abordaje era entender al máximo cuáles eran los distintos caminos que podíamos tener para poder llegar al subconsciente y generar un impacto en el subconsciente, generar un cambio, una transformación. Y ese abordaje amplio en el que yo no buscaba aprender las técnicas para aplicarlas tal cual, sino para entenderlas, ¿vale? Yo, pues, de formación original, pues tengo la ingeniería en informática, ¿no? Y esa mente estructurada es la que me llevaba a hacer todo ese recorrido, todo ese camino, toda esa investigación, buscando entender cuál era el clic, ¿no? Qué es lo que cada una de las técnicas estaba haciendo en particular, en qué momento concreto y de qué manera para poder generar ese cambio. Y eso me llevaba a entender, pues que había todo tipo de técnicas, que cada una tocaba una pieza en concreto, la gran mayoría pues toca creencias, hay algunas puntualmente que tocan bloqueos emocionales y ya de forma más minoritaria pues algunas cosas como lealtades o alguna otra cosa. Pero vamos, que tocan muy pocas cosas, ¿no? Cada técnica se enfoca en algo en concreto y es como que después intentan resolver todos los problemas con eso. Es como si dices, no, yo tengo un martillo y lo intento solucionar todo dentro de la casa, los desperfectos o los arreglos que te haga hacer con un martillo. Obviamente el martillo te va a servir para algunas cosas, pero para muchas otras cosas no, ¿no? Pues con el subconsciente es un poquito lo mismo. Entonces, cuando entendí con esa visión amplia, ¿no? Que había distintas piezas en nuestro subconsciente, distintos elementos, distintas memorias que se activan y funcionan de forma diferente y que después nosotros también tenemos distintas formas de poder llegar al subconsciente y poder tocar cada una de esas memorias y liberarlas, fue cuando decidí crear Método Integra como una herramienta, como una metodología que nos permitiera poner en orden todas las piezas que tenemos en el subconsciente de forma estructurada, de forma ordenada, de forma sistemática,
y de la forma más fácil y rápida posible. Porque claro, en ese camino en el que yo me puse a investigar y a experimentar con multitud de técnicas, me encontraba que algunas eran rápidas y otras eran lentas, es decir, a la hora de obtener resultados. Que a la hora de aprenderlas, algunas eran muy fáciles y otras eran pues tediosas porque tenías que pasar varios años, que en algunos casos no requerían experiencia y en otros casos sí, porque si no tenías experiencia podías dejar mal a la persona, ¿no? Cuando la estabas utilizando. Que en algunos casos bajaban a profundizar y a tocar y meter el dedo en la herida, con lo cual el proceso era de sufrimiento, y en otros casos no, que no tenías para nada que meter el dedo en la herida, ni siquiera conocer las experiencias que te han llevado a estar donde estás, ¿no? Entonces, sabiendo que había distintos tipos de abordajes, pues yo elegí, obviamente, con mi mente práctica y enfocada al resultado, pues lo que permitiera ser más rápido, más eficaz y con menor sufrimiento, ¿no? Es decir, si puedo hacerlo fácil y rápido, ¿para qué lo voy a hacer lento y complicado? No, no tiene ningún sentido. Pues entonces decidí crear Método Integra con ese enfoque de poder llegar al resultado lo más fácil y más rápidamente posible y sobre todo sin tener que sufrir, sin tener que meter el dedo en la herida. ¿M? Y bueno, inicialmente empecé tocando muy pocas cosas dentro de lo que eran los elementos que teníamos a nivel de memorias en el subconsciente. Empecé básicamente con bloqueos emocionales y con creencias y después con el tiempo fui introduciendo muchos más elementos, muchas más piezas y ahora pues cuando hacemos un protocolo de método integra hay más de 60 elementos distintos que intervienen a nivel de memorias y de energías que tenemos ahí que nos pueden estar condicionando para el resultado que estamos buscando. Entonces ha sido un proceso que no se ha acabado, que todavía continúa, porque a mí me encanta investigar y me encanta desarrollar cosas y bueno, y de lo que era a lo que es método integra hay un abismo total. Y qué increíble el hecho de, ¿no? De cómo indagaste un poco más allá y fuiste a ese ser subconsciente. A veces nos dicen o nos condicionan, oye, hay que tomar las decisiones de forma consciente, hay que actuar de forma consciente. Y todo el mundo, analizando lo que estás diciendo, olvidamos ese subconsciente que básicamente es el que nos va de base rigiendo a lo que debería ser esa decisión consciente, ¿no? Ese equilibrio que es tan a veces disparejo entre uno y el otro, ¿no? Es importante ser consciente. ¿Por qué? Porque el tomar conciencia es lo que te permite cambiar las cosas. Pero ¿qué ocurre? Que cuando solamente intentas cambiar las cosas a través de la conciencia, no lo consigues. Porque después, en el día a día, quien toma las decisiones no es tu mente consciente, es tu subconsciente. Quien realmente genera todas las reacciones y todos los hábitos que tú tienes en el día a día, quien te lleva a conectar con las emociones con las que conectas, es tu subconsciente. Entonces, o lo cambias en el subconsciente o la simple toma de conciencia no te lleva a ningún resultado. Por eso no funciona lo que tradicionalmente hemos tenido como caminos de reprogramación de la mente, ¿no? Es decir, el trabajo de la psicología en general a través del psicoanálisis y muchos otros caminos que te llevan a intentar cambiar a través de la toma de conciencia, por lo general son procesos súper largos y que no acaban en ningún resultado positivo, ¿no? Entonces, Claro, y a veces son tan largos que no van a ese patrón que realmente está establecido, esa creencia que está ahí arraigada en ese subconsciente, y por eso a veces las terapias terminan siendo tan largas, tediosas para muchas personas. para que te hagas una idea, en los protocolos que nosotros tenemos y usamos en Método Integra, al final de todo tenemos una pregunta de control. Tenemos muchas, ¿no? Al principio, al final. Bueno, pues al final de todo tenemos una que es si la persona tiene que ser consciente de algo. Es decir, de todo lo que hemos liberado, que identificamos y liberamos sin ser conscientes de cuándo fue generado, ni de qué manera, ni. No, no, nos da igual. Lo que nos importan son las memorias, ¿no? Pues al final tenemos una pregunta que, pues, el subconsciente nos dice si tenemos que hacernos consciente de algún recuerdo, de algún suceso, de alguna experiencia. Te puedo decir que en menos del 1% de los casos hay que hacerse consciente de algo. Es decir, no es necesario, en general, tomar conciencia de nada de todo lo que estamos trabajando. De hecho, los protocolos los podemos hacer a distancia, conectando con la otra persona y trabajándola. De hecho, pues con los animales trabajamos siempre a distancia, con los niños trabajamos siempre a distancia. Pues es asombroso los resultados, lo rápido que se producen en el caso de los animales, en el caso de los niños, que no saben lo que se está haciendo, que no saben que se les está trabajando. Pues incluso es más rápido que en los adultos. Porque en los adultos entran otros factores, ¿no? A nivel consciente, Sí, pero que en son ellos muchas. no.
Mm. Ricardo, y algo que me llama la atención es que en tu método Integra utilizas el imán como herramienta fundamental, ¿no? Para quienes nunca lo han visto en acción, ¿qué papel juega el imán en este proceso y cómo ayuda realmente a transformar el subconsciente? Pues mira, en los múltiples caminos que investigué y que encontré para poder generar impacto en el subconsciente, pues encontré uno que utilizaba el doctor Bradley Nelson, que era pues con el uso del imán. ¿No? Es decir, el imán no lo inventé yo, el uso del imán, sino que pues lo utilizaba Bradley Nelson, y antes de él también había habido una técnica hace muchos años que también había usado el imán de la misma manera. ¿El imán qué hace? El imán nos aporta magnetismo. Y ese magnetismo que nos aporta el imán, utilizándolo del modo en el que lo utilizamos, que es pasándolo así desde el entrecejo hasta la nuca, por el eje central de la cabeza, por el meridiano vasogobernador, un trocito del meridiano vasogobernador, ese magnetismo que nos está aportando lo estamos juntando con otras energías, con la energía de la intención, es decir, la intención que nosotros ponemos, el pensamiento que nosotros ponemos, tiene una frecuencia energética que está alrededor de 14, 15, 16 ciclos por segundo. Bueno, pues juntamos esa energía de la intención con el magnetismo del imán, con la magnetita que tenemos en el cerebro, que es el mineral magnético más pequeño que existe, y con la energía que fluye por el meridiano vasogobernador. Juntando esas cuatro energías es lo que nos permite generar un impacto, una transformación energética de ellas cuatro, generar un impacto fácil y rápido en nuestro subconsciente, y no solo en el subconsciente, sino también en el cerebro. Con lo cual estamos generando impacto a nivel neuronal y estamos generando impacto en el subconsciente. Es como si tú quieres provocar un incendio y para que se genere ese incendio grande se juntan varias energías. Hay una chispa, pero si hay solamente la chispa no sirve para nada. Tiene que haber oxígeno, pero si solamente hay oxígeno tampoco se genera ningún problema. Tenemos el viento, un acelerador, ¿vale? Y un material que sea combustible. Juntando esos cuatro elementos es lo que produce que esa pequeña chispa con lo demás se llegue a convertir en un incendio, en un fuego grande. Con nuestro subconsciente es lo mismo. Juntando esas energías que cada una de ellas por sí sola no genera ningún cambio, es lo que estamos haciendo pues para que realmente se produzca esa transformación, ese cambio en el subconsciente, pues con esa facilidad y esa rapidez. Algo que por otros caminos podemos llegar a conseguir, pero que es más lento. Entonces el imán nos ayuda a que pueda ser más rápido. Que una de las grandes limitantes que nosotros como seres humanos pasamos son miedos, ¿no? Y cómo el método Integra nos puede ayudar a transitar esos momentos de miedos o esas limitantes que vienen en nuestra cabeza, en nuestra mente. O sea, ¿qué ejemplo nos puedes dar de cómo podemos poder abordar esos miedos cuando vienen hacia nosotros? Mira, cualquier emoción que se presenta en cualquier momento en nosotros no es casualidad. Es decir, siempre se genera, siempre se activa porque nuestro subconsciente tiene alguna memoria que está activando esa respuesta emocional. ¿Eso qué significa? Que si estamos conectando con un miedo, lo que tenemos que identificar es cuáles son esas memorias que están activando esa respuesta de miedo. Ese miedo, un mismo miedo, imagínate que tenemos aquí a 10 personas que tienen miedo a conducir, ¿no? A manejar el auto. Bien, cada una de ellas, los activadores que tiene detrás que están provocando ese miedo son distintos. En un caso puede ser un trauma emocional, porque tuvo un accidente en una determinada ocasión y ese trauma emocional es la que está condicionando que se activa esa respuesta de miedo que le impide realmente ponerse a manejar. Pero en otro caso puede haber un bloqueo emocional. En otro caso puede ser la suma de los dos, un trauma y un bloqueo emocional. En otro caso pueden ser sus creencias, porque a lo mejor cuando era pequeño, pues los padres o los amigos o no sé qué le decían que él no iba a poder conducir nunca, que se sentían inseguros cuando él conducía, y esas creencias de no creer en sí mismo y no creerse capaz le llevan a que tenga miedo a ponerse delante del volante, ¿no? Y lo mismo con muchas otras memorias. Podemos tener emociones reprimidas, puede tener lealtades, puede tener un conjunto de memorias. Lo importante que es identificar en cada caso cuál es ese conjunto de memorias, que puede ser una o pueden ser varias, que son las que están actuando para activar esa respuesta de miedo. Porque todas las emociones las activa nuestro subconsciente como consecuencia de nuestras memorias. Hay que saber en cada caso cuáles son esas memorias. Haciendo eso es muy fácil y es muy rápido, porque simplemente porque además el camino que yo sigo es preguntarle al subconsciente, no es yo hacer un diagnóstico, porque al final
10 personas con traumas emocionales, cada una puede estar generada en momentos o en situaciones distintas. Entonces, cualquier diagnóstico que yo pueda hacer puede acertar en un porcentaje de casos, pero habrá un porcentaje bastante grande en el que no voy a acertar, ¿no? Pues si le preguntas al subconsciente, el subconsciente te lo dice todo. El subconsciente tiene toda la información. La clave está en saberle preguntar y saber qué preguntar. Cuando sabes cómo y qué preguntar, tienes toda la información y todas las pistas para llegar hasta el final. Entonces, ese miedo, pues lo eliminas eliminando las memorias que hay detrás. Yo, por ejemplo, los lunes acostumbro a hacer encuentros en directo, en los que ayudo a las personas a liberar fobias, a liberarse de duelos. ¿Qué es lo que hago? Conectar con el subconsciente de esa persona, simplemente por no poner a la persona a utilizar el test muscular, ya lo hago yo, conecto yo con ella, le pregunto a su subconsciente, identifico las memorias que hay detrás, lo que acostumbro a hacer en esos casos, porque se trata de dos temas muy específicos, de fobias y de duelos, es verificar básicamente traumas y bloqueos emocionales, que son dos tipos de memorias distintas, les libero esas memorias y le grabo alguna creencia para enfrentarse de forma distinta a esa situación. Haciendo eso, en la gran mayoría de las ocasiones, en un porcentaje altísimo, es suficiente como para deshacerse de esa fobia. Y pensar que una fobia es un miedo con una respuesta irracional, ¿no? Con una respuesta extremada, incluso con síntomas físicos. Pues si podemos hacer eso con una fobia, ¿no lo vamos a poder hacer con cualquier miedo? Claro que sí, por supuesto que sí. Cuando tú hablas de fácil y rápido, em, las personas, en el caso del método Integra, tienen que hacer varias sesiones o es algo que ocurre inmediatamente. Normalmente, tu experiencia, ¿cuál es el tiempo en que una persona tarda para poder hacer esa modificación en su subconsciente? A ver, la reprogramación del subconsciente es cuestión de una sesión, no de más. ¿M? Pero obviamente tenemos distintos tipos de objetivos que podemos querer trabajar. Hay objetivos internos, en los que simplemente buscamos cambiar el modo en el que nos sentimos, el modo en el que reaccionamos, el modo en el que pensamos, ¿no? De nosotros mismos o de los demás. Esos objetivos internos suelen ser muy rápidos. Es decir, después de la sesión, por lo general, al día siguiente la persona ya se siente muy diferente. Y después hay objetivos externos, objetivos en los que buscamos alcanzar un resultado más allá de nosotros mismos, ¿no? Quieres escribir un libro, quieres conseguir un trabajo fantástico y maravilloso, quieres encontrar esa pareja ideal o cualquier otro objetivo externo. En esos objetivos externos, lógicamente, aunque hagamos la reprogramación interna, aunque nos quedemos alineados con ese resultado que estamos buscando, lógicamente puede haber un tiempo hasta que realmente se manifieste ese resultado. Al día siguiente, lo normal es que ya te sientas de forma distinta respecto a lo que es el mirar ese resultado, ¿no? Es el mirar el proceso para alcanzar ese resultado. Con lo cual, el cambio interno lo tienes ya desde el principio, o prácticamente desde el principio. El resultado externo es lo que se puede demorar en el tiempo. Y después hay casos concretos, objetivos en específico, por ejemplo la ansiedad, en el que al final la ansiedad es un síntoma que se manifiesta y que se puede activar por distintos caminos, ¿no? Por distintos activadores. Y en esas ocasiones lo habitual es que, o en muchos casos, lo que nos encontramos es que tenemos que revisar el objetivo en distintos momentos para ir eliminando los activadores que en cada caso están provocando esa respuesta de ansiedad. Porque si no lo vamos eliminando todos los que van activando esa respuesta, pues lógicamente tenemos ahí unas redes neuronales que están muy acostumbradas a conectarse de una determinada manera, que se pueden conectar por muchos motivos. Yo, por ejemplo, cuando era jovencito, mucho más que ahora, eh, tenía lumbago. Es decir, yo con 18 o 20 años tenía bastante tendencia a tener dolor de lumbago. ¿Qué ocurría? Que a mí el lumbago se me aparecía pues cuando hacía deporte y me esforzaba mucho. Me aparecía el lumbago cuando estaba mucho rato en una misma posición. Me aparecía el lumbago cuando había mal tiempo, ¿no? Cambiaba el tiempo y venía mal tiempo. Es decir, distintos estímulos provocaban en mí esa activación de ese dolor. ¿M? Lógicamente tenía que ir o tuve que ir pues trabajando todo lo que me llevaba a activar esa respuesta. Pues con el tema de la ansiedad, por ejemplo, nos pasa un poquito lo mismo. Es decir, tenemos distintos activadores que nos pueden conducir a activar esa red neuronal que tenemos ahí y a conectarnos con esa respuesta. Y eso puede significar pues, que tengamos que hacer pues, algunas revisiones del protocolo que hemos hecho inicialmente. Pero en la gran mayoría de las ocasiones, lo normal es que hagamos un protocolo y no tengamos ni siquiera que tocar nada después. Es decir, con una, dos, tres sesiones que sea suficiente.
Wow, Ricardo, de verdad que qué espectacular que incluso desde el siguiente día ya sientes que hay algo que se está trabajando y que y me parece que es muy importante es el tomar la decisión, ¿no? De voy a hacer el trabajo de mi subconsciente, indiferentemente del tiempo que me tome, porque cuando una persona creo que también se compromete a hacer algo, pone lo mejor de sí, ¿sí? En función de paciencia y tiempo y lo que le pueda tomar. En uno de tus videos, perdón, en uno de tus videos estuve mirando que decías o dices que el subconsciente puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. En este caso, ¿cómo nosotros podemos empezar a tomar conciencia de esos patrones invisibles o detonadores que están de la mano de ese subconsciente? Pues, si nos está llevando a vivir experiencias que no nos gustan, obviamente ya algo nos indica que no está bien, ¿no? O sea, si tú estás repitiendo patrones de pareja que te maltratan, es obvio, no vienen de fuera. Eres tú la que estás generando, estás llevando a atraer ese tipo de relaciones o de personas a tu vida, ¿no? Entonces, esos síntomas de que tu vida no es tu vida interior y tu vida exterior, ¿eh? Las dos cosas, no es como a ti te gustaría, ya hay pues una indicación de que hay cosas que no están bien. Después, claro, el siguiente paso es qué tengo que buscar, ¿no? ¿Dónde tengo que buscar y de qué manera? Eso es lo que, pues lógicamente enseño, ¿no? El cómo acceder al subconsciente. Para eso utilizo el test muscular, que es el camino más sencillo, que no tenemos que desarrollar ninguna habilidad en especial. Todos tenemos la capacidad de utilizar el test muscular, que es el observar a través de nuestros músculos las respuestas que se generan por parte de nuestro subconsciente de sí o de no, ¿no? Es decir, lo mismo que se mide con el polígrafo, nosotros lo podemos leer a través del test muscular. Entonces, si yo sé utilizar una herramienta que me permita obtener ese tipo de respuestas con el subconsciente y sé qué preguntar en cada momento, pues ya vamos, es como si tienes una linterna y te metes en una habitación a oscuras y sabes qué es lo que tienes que encontrar, ¿no? Se te saltan los fusibles en casa y vas a oscuras porque no hay luz y tienes una linterna, pues sabes a dónde tienes que ir a buscar. Pues es lo mismo. Si yo sé cuáles son las memorias que tengo que buscar y sé cómo preguntar y cómo encontrarlas, pues lógicamente ya si después sé cómo subir los plomos, pues ya está todo hecho, ¿no? Ya vuelvo a tener luz en la casa. Pues un poquito es exactamente lo mismo. Yo sé al subconsciente cómo tengo que preguntar, utilizando el test muscular, sé qué tengo que preguntar, es decir, sé cuáles son las memorias que tenemos que identificar porque en los protocolos lo tenemos establecido y sé cuando me dice que es esta memoria o es esta otra, sé qué es lo que tengo que hacer para poder liberar cada una de esas memorias o para poder cambiar las creencias cuando las tengo que cambiar. Y eso es lo que nos lleva a que de forma fácil y de rápida hacemos esos cambios, ¿no? Y es lo que lleva a tener esos resultados rápidos, porque lo que decías, ¿no? De esa rapidez. Cada vez tenemos más psicólogos y cada vez tenemos más psiquiatras y médicos también, pero en particular los psiquiatras, la respuesta es muy especial cuando aprenden método Integra y lo empiezan a utilizar, porque la reacción que tienen es de sorpresa, porque ya han sido varios los que me lo han dicho, dice, es que es alucinante, porque yo la primera sesión que yo tenía con mis pacientes era simplemente de toma de contacto, de saber qué le pasaba y le podía recetar algo, pero ya está, ¿no? Y Y ahí venía la quedaba, nada siguiente, más. y venía la semana siguiente o a los 15 días, y la persona seguía exactamente igual, porque no había empezado a hacerle efecto nada, ¿no? Dice, ahora, la primera sesión que yo tengo con ellos, y esto me lo han dicho ya digo varios, ya genera un cambio en ellos. Es decir, la segunda sesión, cuando entran por la puerta, ya son personas distintas. Y de hecho, un caso muy, muy especial fue con una psiquiatra en México, que fue un caso muy bonito, porque me vino a ver después de ella aprender 3 meses antes método Integra en un nivel muy básico que en aquel momento enseñábamos, ¿vale? Y lo había aprendido además a través de una instructora en México. Pues bien, 3 meses después me vino a explicar los cambios que había tenido ella, en su familia, porque trastorno bipolar ella, 4 hermanos y todos ellos con trastorno bipolar, ¿vale? Y los padres también lo habían tenido. Y decía, es alucinante cómo he cambiado yo y cómo han cambiado todos mis hermanos porque yo les ayudo y yo les trabajo a distancia. Dice, y van cambiando semana a semana. Pues bien, esta mujer, que me vino a ver y además me regaló un cuadro que había pintado ella en agradecimiento y todo, unos meses después me dijo que se había jubilado. Y que se había jubilado
porque había dado de alta a todos sus pacientes. De hecho, cuando me vino a ver, a los 3 meses de haberse formado, me decía: "Yo durante toda mi vida", ella ya tenía 60 y tantos años, ¿eh? Ya tenía una cierta edad, y, y dice: "Yo durante toda mi vida siempre he estado buscando herramientas que permitieran ayudarle a la gente con la que yo estaba trabajando, ¿no? Y que yo me había dedicado a eso precisamente por el problema que yo tenía en mi familia y en mí misma". Pues bien, dice, me había ido hasta incluso a Japón a aprender técnicas para poder utilizar con mis pacientes. En toda mi vida, y me decía, y no me siento para nada orgullosa de ello, sino todo lo contrario, nunca, nunca, nunca había dado de alta a ningún paciente con alguna patología severa, una patología de estas que dices, no, esta persona está mal, ¿vale? Bueno, pues cuando me vino a ver, había dado ya de alta a cuatro personas, Wow. simplemente con lo que había aprendido y lo que estaba utilizando con Método Integra. Y al cabo de varios meses me dijo, me he jubilado, me he retirado porque los he dado de alta a todos. O sea, que imagínate hasta el punto que se pueden llegar a tener resultados. Sí, y qué bonito sentir poder cambiar la vida de las personas de esa manera, ¿no? Porque la realidad es que tenemos tantas cosas en nuestro subconsciente y no nos damos cuenta de por qué actuamos de una manera, por qué reaccionamos de una manera. Es un trabajo, la verdad, que muy interesante, que yo personalmente me encantaría experimentarlo también porque creo que tiene un aporte muy valioso. Te he escuchado hablar sobre los acuerdos kármicos y las lealtades familiares. ¿Y cómo afecta nuestras emociones, cómo afectan nuestras creencias, cómo afectan nuestros traumas? Y a mí me gustaría, primero, si nos puedes explicar qué son los acuerdos kármicos y qué son las lealtades familiares y cómo esto afecta en nosotros. Ujú. Pues mira, son dos de las memorias que nosotros tenemos, dos de los tipos de memorias que tenemos a nivel subconsciente que nos condicionan. Los acuerdos kármicos son acuerdos, compromisos que nosotros hacemos en algún momento de nuestra historia y que nos estamos comprometiendo más allá del momento de nuestra muerte, es decir, para la eternidad. ¿M? Si os acordáis de la película famosa en la que dicen, adiós pongo por testigo que jamás volveré a pasar hambre, ¿no? Bueno, en lo Ujú, que el viento se llevó. Pues eso es mm, un acuerdo kármico. Es decir, está haciendo ahí un compromiso que trasciende el momento de la muerte. Esto es algo muy habitual en los ámbitos religiosos, en los que se hacen todo tipo de votos, ¿no? El voto de pobreza, voto de castidad, voto de sacrificio, todos son acuerdos kármicos. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú vienes arrastrando un acuerdo kármico de vidas pasadas, pues en esta vida también te está condicionando. ¿Por qué? Porque es un acuerdo que tú hiciste para siempre. A partir de ese momento, ya para todas las encarnaciones, para todas las vidas que tú tengas. Entonces, si tú haces un voto de pobreza porque estás en una orden religiosa y el dinero pues es sucio, es malo y no debería utilizarse el dinero en el mundo, después vienes con ese voto de pobreza en una vida posterior y lo normal es que lógicamente el dinero no aparezca en tu vida y si aparece, pues que se vaya rápidamente, ¿no? Y lo mismo con todo el resto de votos, que los podemos hacer no solamente en esos ámbitos religiosos, sino que en cualquier otra situación en la que vivimos intensamente una emoción, que nos duele por la razón que sea, es fácil que hagamos un compromiso de decir, a partir de ahora, ya para siempre, esto va a ser así, ¿no? Lo mismo que decía el voto de pobreza, imagínate que secuestran a un familiar, por la razón que sea, pues al final acaba mal y que uno dice, no, mira, es que esto ha pasado porque teníamos dinero y el dinero es malo y el dinero lleva al sufrimiento y el dinero lleva a perder a los seres queridos y ya te comprometes a que nunca más vuelves a tener dinero. Pues bien, esos son los votos, los acuerdos kármicos, ¿no? Esos acuerdos que nos llevan a trascender el momento de la muerte y a comprometernos a vivir ya para siempre de esa manera. Las lealtades es algo distinto. Las lealtades no nos viene por el flujo energético que nos viene de vidas pasadas, sino que nos viene por el flujo energético que nos viene del árbol genealógico. Por lo general, aunque podemos tener lealtades fuera de la familia también. Pero lo normal, lo habitual, es que las lealtades sean dentro de la familia. Es decir, que tengamos lealtades con antepasados nuestros. También podemos tener lealtades con hermanos, con tíos, con primos, con nuestros hijos, incluso en momentos de sufrimiento de ellos también podemos llegar a generar lealtades. Pero las lealtades, ¿qué son? Las lealtades no es que seamos leales o seamos fieles a alguien, sino que en realidad estamos
obligándonos a repetir sus patrones, sus experiencias, a vivir del mismo modo que ellos vivieron. ¿M? Entonces, si en la familia pues tienes una tía que se quedó soltera, una abuela X que tuvo pues, muchos abortos, pues es fácil que si tú tienes una lealtad con esa persona, pues o te quedes soltera, o que tú también tengas abortos y te cueste tener hijos, o lo que sea, ¿no? Es decir, estamos repitiendo esos patrones de esas otras personas. Si los tenemos, pues obviamente nos van a seguir condicionando. Lo importante es cuando estamos ahí trabajando algún objetivo que esos patrones nos incomodan, pues que seamos capaces de identificar que está ahí esa lealtad y eliminarla para que deje de condicionarnos a futuro. Claro, y de hecho, cuando hablas de que hay que tener la capacidad de reconocer, ¿no? Que están esos acuerdos kármicos allí. Ahora, pero ¿cómo podemos reconocer que estamos viviendo en un acuerdo kármico? Y más o menos, no sé si nos podrías decir qué pasos prácticos podemos dar para transformar una oportunidad de crecimiento y felicidad ese acuerdo kármico. Pues el cómo identificarlo es preguntarle al subconsciente. Todo lo que os estoy contando Sí, pasa por porque preguntarle. Entonces, si yo, por ejemplo, yo utilizo este test muscular, así con los dedos, que es muy simple. Bueno, te voy a enseñar este otro. Si haces un aro con los dedos de una mano, ¿vale? Lo pones en tensión, metes el dedo índice de la otra mano dentro. Si yo hago así y digo, me llamo Ricardo e intento sacar el dedo, hay fuerza, hay tensión muscular y el aro no se rompe. En cambio, si yo digo, me llamo Edimar, el aro se rompe haciendo exactamente lo mismo. Es decir, mi respuesta sí es que hay fuerza, hay tensión, y mi respuesta no es que hay debilidad y se rompe el aro. A través de esto, yo estoy obteniendo respuestas del subconsciente. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero encontrar pareja, ¿no? Y por la razón que sea, pues me trabajo un objetivo para encontrar pareja y yo le puedo preguntar al subconsciente si tengo algún acuerdo kármico que me impida encontrar pareja. Si me dice que sí, yo puedo incluso saber de qué tipo es ese acuerdo kármico. Entonces, yo puedo preguntarle si es un acuerdo kármico de castidad, si es un acuerdo kármico de sacrificio, si es un acuerdo kármico de lo que sea. Y el subconsciente me lo dice. Lo mismo con las lealtades y lo mismo con todo el resto de memorias. O sea, yo le puedo preguntar si tengo un trauma emocional que me impide encontrar esa pareja ideal que yo deseo y mantenerla a mi lado, ¿no? Y me va a wow. decir que sí o me va a decir que no. Y así como ese test, también creo que hay otro que es la del péndulo, la que te inclinas Ujú. hacia atrás o hacia adelante, si no las Claro, puedes el test muscular explicar, del ¿cómo balanceo. funciona? Ese test muscular es muy sencillo, es el más fácil de todos, es el que yo habitualmente enseño, que es un test muscular en el que tú te pones en pie y tu cuerpo, cuando generas el estímulo, tu cuerpo responde normalmente moviéndose hacia algún sitio. Os lo voy a demostrar. Venga. Me pongo en Ujú, pie y me pongo así de perfil que lo veréis mejor. Si yo digo, me llamo Ricardo, mi cuerpo se va hacia adelante. Si digo, me llamo Carla, mi cuerpo me lleva hacia atrás. Mi respuesta sí es el desplazamiento hacia adelante. Mi respuesta no es el desplazamiento hacia atrás. ¿Podría ser diferente en otras personas? Sí, puede ser distinto. Pero este test muscular es súper sencillo. Por lo general, desde el primer momento, pues todo el mundo tiene respuesta. O un porcentaje muy grande de las personas tienen respuestas pues fácil y rápidamente con este test muscular. Y además no requiere ninguna experiencia previa, porque lo puedes hacer desde el primer instante. Y para hacer bueno, ese test, ay, perdón, para hacer ese test muscular hay que tener una posición o una contractura muscular. Por ejemplo, en yoga, la sana del árbol, que hay que contraer, tener los pies enraizados a la tierra, todo esto. En este test Ujú. muscular hay Al algo. contrario, tienes que estar relajada, tienes que dejar el cuerpo relajado. Cuanto más relajado está el cuerpo, mejor fluye el impulso electromagnético que genera esa respuesta. Piensa que cuando obtenemos las respuestas con el test muscular, lo que se genera es que nuestro subconsciente envía un impulso electromagnético que recorre todo nuestro cuerpo. ¿Y qué es lo que cuando llega a los músculos genera esa tensión o esa debilidad? Que es lo que nosotros podemos observar, medir a través del test muscular. Entonces, en este test muscular en concreto del balanceo, esa respuesta se genera, es decir, lo que nosotros medimos y observamos a través del movimiento, se genera en los tobillos, en los músculos de los tobillos. Entonces, el impulso electromagnético llega hasta los tobillos y genera esa contracción o esa relajación, que es lo que hace que se vaya hacia un lado o se vaya hacia otro. Y eso, pues cuanto más relajada estés, cuanto más tengas
pues los brazos en los costados, relajados, caídos, fluye mucho más fácil y rápidamente ese impacto, ese impulso electromagnético. Sí. Ricardo, así como tenemos hoy en día hábitos de higiene físicos, tú hablas y mencionas sobre los hábitos de higiene mental y emocional. ¿Qué prácticas o qué hábitos nos recomiendas a las personas en el día a día para poder tener esos hábitos emocionales y esos hábitos mentales que requerimos en nuestro día a día? Pues mira, yo te diría que lo primero es ser consciente de lo que sientes, de las emociones, porque muchas veces nos dejamos llevar por ellas y, y no nos hacemos para nada conscientes. Si no eres consciente no lo vas a corregir, no vas a tomar el control nunca, ¿no? Entonces, lo primero es hacerte consciente. ¿Me siento bien o me siento mal? Entonces, si te sientes mal, pues tienes que entender el porqué, ¿no? O simplemente eliminarlo, si no sabes cómo actuar y cómo corregirlo. Entonces, hay una cosa que es muy simple, muy simple, muy simple, que lo podemos hacer, que es que si estás conectada con una emoción desagradable de la cual te quieres deshacer, ¿m? Deshacer significa eliminar esa conexión a nivel emocional. No significa de entrada eliminar lo que la activa. ¿Vale? Aquí hay dos cosas. Una es qué está activando esa respuesta emocional y otra es cómo puedes reducir la intensidad emocional cuando se presenta. Entonces, Ujú, son cosas distintas. Una cosa es eliminar lo que prende el fuego y otra cosa es reducir el fuego cuando está encendido. Entonces, ujú. si nosotros hacemos una gestión emocional eficiente, lo que tenemos que hacer es encontrar lo que enciende el fuego. ¿Por qué? Porque evidentemente si eliminamos aquello que está activando esa respuesta emocional, pues a futuro ya no la va a volver a activar. Entonces, si tú tienes un bloqueo emocional, que es lo que ha llevado a que te sientas mal emocionalmente en este momento, lo que hay que hacer es identificar y eliminar ese bloqueo emocional para que no te vuelva a activar esa respuesta en el futuro. Pero si no sabes hacer eso, que eso es la parte, pues obviamente que requiere de un mayor conocimiento. Si no sabes hacer eso y lo que quieres es dejar de sentirte mal en ese momento, con hacerte un masaje emocional, que ahora te digo, es más que suficiente. Y un masaje emocional es tan simple como buscar un imán que tengas por ahí. Como decía Edimar antes, utilizamos los imanes, un imán, no los imanes, sino un imán solamente en Método Integra. Con un imán cierras los ojos y pones la intención de eliminar esa emoción o de dejar marchar esa emoción mientras te vas pasando el imán haciendo el recorrido este desde el entrecejo hasta la nuca. Es decir, ojos cerrados, pones la intención de dejo marchar esta emoción mientras vas pasando el imán haciendo el recorrido este. Con esto, repitiendo 10 veces eso, repitiendo 10 veces dejo marchar esta emoción, la intensidad emocional baja en picado y baja súper rápido. Es decir, puedes volver a sentirte bien muy rápidamente y volver a tomar el control de la situación en la que te encuentras. Porque si te dejas llevar por la emoción, vamos, no vas a poder tomar decisiones racionales, porque cuando activamos una respuesta emocional intensa, estamos activando unas redes neuronales en el hemisferio derecho y estamos desactivando otras áreas del cerebro, es decir, otras redes neuronales en otras áreas del cerebro. En especial aquí, en los lóbulos prefrontales del cerebro, que es donde tomamos las decisiones, donde pensamos, donde tenemos esa capacidad de encontrar soluciones a los problemas. Pues claro, cuando estamos conectados con emociones intensas, estamos limitando nuestra capacidad para encontrar soluciones y para poder gestionar la situación de una forma racional. Entonces, es importante bajar la intensidad emocional para poder tomar el control racional. Wow. Quedé así como, de verdad que qué interesante y cómo no, cómo estos temas no han llegado a muchas personas porque se han enfocado siempre en circunstancias externas. De hecho, muchas personas hablan y hoy en día se escucha mucho, no soy feliz, no sé qué es ser feliz. ¿Quién es feliz? Y yo veo que tú has escrito también mucho sobre la felicidad. ¿Qué le dirías a alguien que siente que no puede ser feliz por justamente las circunstancias externas? Pues mira, nos han hecho creer, porque pues muchas investigaciones se han enfocado hacia eso y porque los medios de comunicación, pues obviamente nos están programando para ello, que la felicidad viene del exterior. Es decir, que son las cosas externas las que nos llevan a sentir felicidad. Pero eso no es así. En realidad no es eso. Es decir, sí que es cierto que si tú asocias el concepto de felicidad al concepto de placer, sí que viene de fuera. Pero si asocias el concepto de felicidad al concepto de bienestar, al concepto de paz interior,
al concepto de armonía, al concepto de equilibrio, todos esos conceptos ya no vienen de fuera, sino que vienen de dentro. Entonces, para mí, la felicidad no es algo externo, es algo interno, es un estado, no es una emoción. Entonces, el estado depende de ti, de cómo tú estás. No depende de lo que te hace sentir lo que viene fuera. Entonces, la felicidad todos podemos encontrarla si nos trabajamos internamente para conectar con ese estado. Y ese estado es compatible con sentir emociones distintas. Es decir, ese estado de equilibrio y de bienestar interior es compatible con sentir la pena por la pérdida de un ser querido. Es compatible con sentir el desamor porque se ha roto una relación. Es compatible con muchas otras cosas. ¿Qué ocurre? Es como un balancín, ¿no? Tú tienes un balancín. Ese balancín, cuando está en posición de reposo, está en posición vertical, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Si a ese balancín tú le das un golpe, ¡pium! Se mueve, pero vuelve a la posición de equilibrio. Pues nosotros es igual. Si nosotros estamos conectados con esa paz interior, si sentimos una emoción en un momento determinado, ¡pumba! Nos dan un tortazo, nos envía para un lado, pero después volvemos a la posición de equilibrio rápidamente. Si nosotros estamos desconectados de esa posición de equilibrio, cualquier golpe, tú imagínate que está así, cualquier golpe lo tumba, ¿no? Es decir, no vamos a poder volver o estar en esa posición de equilibrio, simplemente porque ya no partimos de una situación que nos permita volver a esa posición de equilibrio. Pues la felicidad está en el interior. Tenemos que encontrarla en nosotros mismos. Y la forma de encontrarla está en nuestro subconsciente, está alineando nuestro subconsciente con esa paz, con ese equilibrio, con esa armonía que nos da pues, sentirnos bien y realizados siendo nosotros mismos, sin buscar algo externo que nos sostenga. Sí, definitivamente, Ricardo, el trabajo es interno, ¿no? Todo viene de adentro, y no creo que es esa parte exterior de decir, bueno, estoy feliz, tienes que estar feliz, ¿no? Sino es cómo conectamos con nosotros, creo firmemente en eso, y conseguir esa paz, ¿no? A pesar a veces de las situaciones que podemos estar trabajando, atravesando en nuestras vidas, pues sentir esa paz y esa tranquilidad y definitivamente es interno completamente. Ricardo, la verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir en este momento. Bueno, entonces a quienes nos escuchan recordarles que el poder de transformar nuestra realidad está en nuestro interior y que debemos ya empezar a trabajar nuestro subconsciente porque al final es abrir una puerta a una vida más plena y a que tengamos ese piloto automático mucho más entrenado. Así que nada, nos Gracias, vemos hasta la Ricardo. próxima.